Muy buenos días, queridos hermanos. Dios bendiga sus vidas, sus familias. Espero que estén todos bien, gozando de la misericordia y la bondad de nuestro Dios. En esta mañana les quiero compartir una reflexión y este mensaje lleva por título Tras los pasos del Maestro. Acompáñenme a un texto bíblico en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, los versículos 13 y 14, que así nos dice. Después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí encontramos un concepto muy importante en estos breves versículos. Lo primero que podemos determinar es que Dios quiere hacer de nosotros sus seguidores, sus discípulos. Que no seamos simples entusiastas, sino verdaderamente sus seguidores. Lo segundo que podemos determinar es que Jesús llamó a muchas personas y muchos inclusive fueron a Jesús por elección propia. Sin embargo, Él escogió a 12 que iban a ser parte de sus discípulos, 12 que iban a formar esos seguidores constantes de Jesús. Y aquí encontramos que nosotros no lo escogemos a Él, sino Él nos eligió a nosotros. Ahora, Dios no nos escoge a nosotros por lo que nosotros podamos tener de habilidades personales, ni por virtudes propias, sino que Él está escogiendo de acuerdo a aquellos corazones que están deseosos, primeramente, de aprender y segundo, de estar dispuestos a poder seguir a Jesús. Él dice, los estableció. Qué palabra tan interesante y que en otra oportunidad vamos a desarrollar mucho mejor, porque nos está hablando de darle base, de asentarlos, de poder edificarlos. Esto nos está hablando esa palabra estableció. Y estableció a 12 y con una misión de que estos 12 le siguieran y a su vez que estos 12 predicaran, enviarlos a predicar. Y esa es la función y el deseo que Dios tiene para con nosotros. Desde luego, cuando decimos en el título Tras los pasos del Maestro, nos referimos a nuestro Maestro que es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A Él es a quien debemos seguir. También nos menciona la palabra de Dios allí en el libro de San Lucas, el capítulo 6, el versículo 40, que el seguidor, el discípulo, nunca va a ser mayor que su maestro. Pero si éste se deja ser perfeccionado, va a alcanzar a ser como su maestro. Y ese es justamente el desafío. Nosotros debemos buscar de ser como Cristo, nuestro Maestro. También nos dice la palabra de Dios que Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Por lo tanto, nos deja una gran enseñanza, que los discípulos no son aquellos que son servidos, sino son llamados para servir. Algo también interesante que podemos ver en esta relación, cuando hablamos de discípulo, vamos a ver más adelante algunos conceptos mucho más amplios de lo que es ser un discípulo. Pero para redondear y poder entender el tema en el que estamos, es que un discípulo es un seguidor aprendiz. Un seguidor aprendiz. En la antigüedad encontramos en todos los aspectos esos seguidores aprendices de gente importante que luego iba a seguir su labor. Por ejemplo, encontramos dentro de los grandes pensadores y filósofos que dio la humanidad, los griegos,
encontramos que Platón fue discípulo o seguidor aprendiz de Sócrates y a su vez Aristóteles fue discípulo o seguidor aprendiz de Platón. Lo mismo encontramos también en la palabra de Dios. Encontramos a Eliseo convertirse en el discípulo de Elías, en ese seguidor aprendiz. Y aquí me detengo solo unos segundos. Usted sabía que Elías, luego de haber eliminado a los profetas falsos de Baal, él creó una escuela de profetas. Por lo tanto, había en Israel una escuela de profetas que estudiaba y se perfeccionaba en la palabra de Dios y buscaba esa relación de Dios para que Dios hablase a su vida y se convirtiesen en profetas. Sin embargo, Elías no escogió a su seguidor, a su discípulo, a su mentor de esa escuela de profetas que él creó, sino que escogió a Eliseo, un campesino. Y encontramos esa historia que está muy detallada. Es a Eliseo el que él escoge. Eso nos habla que la preparación que nosotros podamos tener siempre es útil, es muy buena y nos va a ayudar a poder desarrollar con mayores herramientas el ministerio y el servicio que Dios tiene para con nosotros. Pero no es la condición más importante en la que Dios mira y determina quién va a ser su discípulo, su seguidor, sino esto radica fundamentalmente, como antes dije, en el deseo del corazón de poder aprender y seguirle, como también en esa abnegación personal para hacer la función a la que este maestro nos está llamando. También encontramos en la Biblia que el apóstol Pablo fue discípulo o seguidor aprendiz de Gamaliel, un gran escriba fariseo que interpretaba la palabra de Dios y fue quien le enseñó todas las cuestiones religiosas a Pablo, hasta que éste encontró en Cristo esa verdad total y allí él pasa a ser seguidor, discípulo de Cristo. Y también Pablo tenía muchos discípulos tras sí. Los más reconocidos, los más importantes son Timoteo, Tito, Filemón, pero hay varios más. Qué maravilloso es saber que lo que Dios está buscando es ese seguidor aprendiz que vaya permanentemente junto a su maestro. Ese discípulo era la persona que iba a vivir con su maestro, e iba a estar todo el tiempo junto a su maestro, e iba aprendiendo en la práctica, en el uso, en ver, en escuchar, en discernir las cosas que su maestro hacía y aplicaba en medio de la sociedad. Y esto nos habla de algo muy interesante. No podemos solo quedarnos en todo el aprendizaje que nosotros podamos tener en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, sino comenzamos a desarrollar en la práctica, en medio de la gente, todos esos conceptos aprendidos o todo eso que hemos recibido de parte de Dios en esa intimidad. Pero hay algo muy importante también que les quiero mencionar en la palabra de Dios. Y acompáñenme, por favor, en el libro de 2 Pedro, el capítulo 3, el versículo 18, que nos hace mención de esto. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? Nos está hablando de un crecimiento. Es necesario que crezcamos. Es necesario evolucionar. Es necesario
que constantemente vayamos desarrollándonos. A veces, lamentablemente, nos quedamos solo en la primera etapa, en la de ser entusiasta, en la de ser creyente. ¿Acaso es malo ser creyente? Desde luego que no. Es lo que nos permite ingresar en el camino del Señor. Es lo que nos permite pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Pero es la etapa inicial y no podemos quedarnos en esa etapa de solamente ser creyentes. Definamos muy sencillamente qué es creyente y luego qué es discípulo, para entender cómo debemos ir creciendo, progresando y aumentando en esa gracia y en ese conocimiento como nos está mandando aquí el apóstol Pedro. Digamos que creyente es una persona devota, es una persona piadosa, religiosa. Pero el mismo Jesucristo condenó a la religión y a los religiosos los llamó hipócritas. El apóstol Pablo dice en Romanos, el capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y cuando habla de poder de Dios, nos está hablando de una acción que impulsa. Y ese poder es un poder de cambio. Ese poder es un poder de transformación. Ese poder del Evangelio es un poder que nos proyecta. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Jesús, cuando está por ascender al cielo, reúne a sus discípulos junto a otros seguidores. ¿Y qué les dice? Ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. No le dice formen creyentes, sino hagan discípulos, hagan seguidores del Maestro. Sean ustedes los seguidores del paso de su Maestro, su mentor. ¿Qué es discípulo? Ya dijimos, principalmente es un seguidor aprendiz. Pero hay muchos otros conceptos más que encierra esta palabra discípulo. Veámoslo rápidamente y muy sencillo. Un discípulo es un apóstol, es un maestro, un evangelista, un divulgador, un propagandista, un ministro, un embajador, un mensajero, un seguidor. Por eso Dios nos está pidiendo ser nosotros los discípulos de Jesús y hacer nosotros más discípulos. No se quede, mi querido hermano y hermana, en simplemente ser un creyente. No es suficiente ser un religioso, piadoso, una persona que cree en Jesucristo, en Dios, en la Trinidad, sino conviértase en un seguidor aprendiz de ese Maestro que lo ha llamado a esta salvación tan maravillosa. Vamos a ver brevemente algunas diferencias para que se entienda mejor el concepto de lo que es ser creyente y lo que es ser discípulo. Punto 1. El creyente suele esperar panes y peces. En cambio, el discípulo se convierte en un pescador. ¿De qué nos habla esto? Es que el creyente espera ser alimentado, espera recibir el alimento espiritual de otros. En cambio, el discípulo lo busca por sus propios medios, lo busca en oración, lo busca en la lectura de la palabra, lo busca en la comunión con su Maestro. No se olviden, en la comunión con su Maestro. Eso es la principal razón y fuente de ser verdaderamente un discípulo. Veamos un segundo punto de estas diferencias entre creyente y discípulo. El creyente consume lo que le da el reino. O sea que
le gusta siempre recibir, pero nunca dar. En cambio, el discípulo se pone al servicio de Dios y de su obra. Hay una diferencia. Recuerda lo que leímos en el primer texto. Jesús llamó a 12, los estableció para que estén con Él, para que aprendiesen de Él y para enviarlos a predicar. No era solamente para que crezcan en sí mismos, sino poder llevar adelante la obra a la que Él nos está llamando. Un tercer punto en estas diferencias de creyentes y discípulos. El creyente lucha por crecer, porque piensa en sí mismo. En cambio, el discípulo lucha por reproducirse, porque mira cómo puede compartir sus experiencias con los demás. Usted vio cómo muchas personas buscan acumular conocimiento. Y todo esto es bueno, nunca es malo el tener conocimiento. Por el contrario, enriquece a toda persona que los adquiera. Pero el conocimiento no está para usted adquirirlo y cada vez ser más grande o más importante, o que le dé la virtud de repente escribir libros y alcanzar cierta fama. La diferencia es que el discípulo no piensa solamente en un crecimiento personal, sino que permanentemente piensa en cómo reproducirse, en cómo hacer que muchos otros puedan convertirse también en seguidores de Cristo como Él lo es. Un cuarto concepto es que el creyente se gana, en cambio el discípulo se hace. ¿Qué diferencia? Sabe que el evangelista Billy Graham, uno de los más grandes evangelistas de nuestra era contemporánea, dijo una vez algo muy importante. Dijo, el creyente es muy sencillo porque es un 10% de la labor para poder convertirse en creyente. En cambio, un 90% de la labor es poder afirmar, establecer y hacer crecer a esa persona en Cristo. Y ahí notamos, dicho por una persona que tiene el peso necesario para eso, es como es sencillo traer una vida a Cristo. No es tan difícil el que pueda convertirse en un creyente, el que crea en la palabra de Dios. Sin embargo, lo que es difícil y lleva su tiempo es poder hacer que esa persona crezca en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios, como nos decía aquí el apóstol Pedro, y poder convertirse en un discípulo y seguidor. Un punto más de estas diferencias entre creyentes y cristianos: el creyente tiene que ser acarreado, llevado. Ahí la famosa frase de, ay, ¿por qué no vino fulano a la iglesia? ¿Qué estará pasando con aquel? Vayamos a visitarlo, animémoslo, tratemos de tironearlo para que pueda seguir adelante. En cambio, el discípulo se convierte en un líder. Se convierte en la persona que anima a otros, se convierte en la persona que estimula a otros, se convierte en la persona que lleva adelante esta labor. Una diferencia más entre creyentes y discípulos es que el creyente depende en gran parte de los pechos de la madre, pastor o liderazgo. En cambio, el discípulo se ha destetado para servir. Ya ha dejado esa dependencia total. No quiere decir de que no siga recibiendo alimento, instrucción, crecimiento de parte de sus pastores, de sus líderes. Simplemente quiere decir que no es lo único a lo que está pendiente como el creyente.
sino que él mismo, con lo poco que recibe, ya es un canal, es un medio para poder llevar a otros, para poder servir, para poder impulsarlo a ese trabajo de liderazgo. Otra diferencia es que el creyente entrega parte de sus ganancias. En cambio, el discípulo entrega toda su vida. Cuando hablamos de entregar partes de sus ganancias, estamos hablando no solo de una ofrenda o un diezmo que pueda dar, sino decir, bueno, se llama a hacer un trabajo determinado en la iglesia. Bueno, si yo me anoto para este trabajo específico porque tengo el tiempo, la gracia o me siento bien haciéndolo. En cambio, el que es discípulo está siempre pendiente de toda necesidad y sin que se lo llame o sin que allí está dispuesto haciendo y trabajando en toda buena obra. Entrega más que una ofrenda, que un diezmo o que algún que otro día de un servicio para la iglesia o la comunidad, sino que entrega su vida permanente en ese servicio a su maestro, al que está siguiendo. Tenemos otra diferencia, es que el creyente puede caer en rutina y vivir de los triunfos y de las experiencias del pasado. En cambio, el discípulo es revolucionario y mantiene un servicio activo que lo va renovando. Es a veces triste ver cómo ciertos hermanos que ya llevan años en el Evangelio, cuando usted le pregunta, le dice, a ver, compartí un testimonio. Cuentan testimonios de experiencia de 5, 10 y 15 años atrás. Quiere decir que no ha habido una renovación en su vida. Quedó la rutina, quedó en esos triunfos pasados, quedó en esas experiencias que vivió mucho tiempo atrás, pero no se va renovando y no vive experiencias nuevas que lo hacen crecer. En cambio, el discípulo, como está constantemente dando, constantemente tratando de impulsar a otros a convertirse en esos seguidores, se va renovando en esa misma acción de ese ejercicio, del trabajo que está brindando para el Señor y tiene experiencias nuevas cotidianas. Qué importante es que las podamos tener, mi querido hermano. También encontramos que el creyente espera que le asignen tareas para servir a Dios. En cambio, el discípulo asume responsabilidades. Un buen creyente está esperando que venga el pastor, el anciano o algún líder y le diga, ¿vos podés hacer esto, querido hermano? Sí, cómo no, voy a hacerlo. Es obediente, está presto, pero solo cuando se le está pidiendo que haga algo. En cambio, el discípulo está viendo permanentemente cuál es la necesidad y allí está presto para trabajar en esa necesidad. Y por último, encontramos que el creyente murmura y reclama. En cambio, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. ¡Qué diferencia tan sustancial! No es malo ser creyente, pero es la etapa inicial. No puede usted quedarse en esa etapa, no puede estancarse en esa situación. Como nos dice muy bien el apóstol Pedro, nos está llamando a crecer en la gracia de Dios, como en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos llama a no ser solamente un creyente, sino convertirnos en un discípulo, en un seguidor aprendiz, que esté junto a su maestro, que viva junto a su maestro, que experimente lo que su maestro habla, enseña y hace, para él transmitirlo también a otros. ¿Sabe que hoy con esta pandemia el creyente se encuentra a veces perdido, desvalido,
no tiene esa continuidad del alimento que le están dando permanentemente, no tiene esa visitación casi mensual para que pueda estar animado y contento en las cosas del Señor. Puede que muchas veces este tiempo así diferente haga que ese creyente se vaya enfriando, vaya relajándose espiritualmente. Pero el discípulo, por el contrario, y como nos predicaba la pastora el miércoles pasado, son tiempos diferentes, pero son oportunidades diferentes. Oportunidades, y así es como usted lo tiene que tomar. El discípulo lo toma así, y el discípulo está predicando, está pendiente de ver en una sociedad en la que va sucumbiendo porque se encuentra encerrada por un virus, se encuentra allí aprisionada en todas sus actividades. Allí es donde el cristiano verdadero, el discípulo, tiene que mostrar la diferencia, alentándose a otro a buscar de Dios, a depender de Dios, a esperar en Dios, a conocer cuán grande y maravilloso es Dios que nos sostiene y nos fortalece en todo tiempo. El que es un simple creyente puede llegar a perder su objetivo en tiempos difíciles como son estos de pandemia. En cambio, el que es llamado a ser discípulo, por el contrario, estará buscando cada resquicio que esté a su alrededor para poder servir al Señor. Y termino con una frase que en el antiguo tiempo se decía y era como una bendición que se le estaba entregando a quien se convertía en discípulo: que estés tapado con el polvo de los pies de tu Maestro. Dios bendiga tu vida en esta mañana. Hasta la próxima. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Quiero ser, dile al Señor, yo quiero ser uno contigo en comunión en el lugar santísimo.
yo soy, con el gran yo soy. Sí, Señor, que puedas en este día poder tener un encuentro con su presencia, ser uno con Él. Con el gran yo soy, con el gran yo soy. Con el gran yo soy, con el gran yo soy. Nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Sí, Señor. Todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy. Ven al encuentro de Jesús, que puedas encontrarte con Él, ser uno con su presencia. Y como dice esta alabanza, nada nunca me saciará como tú lo haces. Nada, nada, nada nunca me saciará como tú lo haces, Padre. Oh, sí, Señor, necesito. Sí, Señor, necesito ese encuentro contigo, con
en el gran yo soy.